chicos y chicas, en primer lugar tengo que decir que este va a ser el primero de los dos últimos vídeos que vais a poder ver míos. De hecho, vais a estar viendo este vídeo y mandar vuestras tareas, pero yo no responderé. Pero eso no es lo importante ahora, sino lo importante es continuar con este tema, puesto que es muy importante para la historia de España y también en vuestra formación. Enganchando un poco con lo que vimos en la última clase, en la última explicación, si os dais cuenta nos quedamos por el final de la monarquía, donde Alfonso XIII decidió abandonar España tras la victoria de los partidos republicanos en las elecciones municipales. Y en este caso, tras esa victoria, lo que ocurrió es que se estableció la Segunda República. Si os dais cuenta, ya en la época del siglo XIX se llevó a cabo la Primera República y ahora se proclamó la Segunda República el 14 de abril de 1931 y se nombró presidente a Aniceto Alcalá Zamora. Con esta nueva república se aprobó una nueva constitución y lo que se hizo fue implantar un sistema político democrático, y se establecieron una serie de derechos y libertades, como sería el sufragio universal. En este sentido fue muy importante esta república y esta constitución, porque por primera vez se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Muy importante este sufragio universal. Por otro lado, se consideró la separación entre el Estado y la Iglesia. Por eso, la religión católica dejó de ser la religión oficial de España. Y por último, se crearon regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1936 el del País Vasco. Por otro lado, en esta Segunda República fue un tiempo de reformas y se llevó a cabo una política de reformas, y el principal objetivo de estas reformas era modernizar el país. A pesar de ello, estas medidas y estas reformas no fueron muy aceptadas por la población y la situación empezó a ser un poco inestable, porque hubo enfrentamientos entre los que estaban a favor de la República y entre los que estaban en contra de ella. Y estos enfrentamientos se volvieron cada vez más frecuentes, más violentos, más sanguinarios y llevaron a lo que a continuación vamos a ver. Venga, hablando un poco de la reforma o las reformas que ocurrieron durante esta Segunda República, tenemos la reforma agraria. ¿Qué ocurrió? Que todas las tierras se repartieron entre familias campesinas para poder mejorar sus condiciones de vida y así, también importante para el país, se pudo aumentar la producción agraria, la producción del campo, aunque esta reforma agraria no se pudo aplicar con totalidad porque no había dinero. Luego tenemos la reforma educativa, puesto que se construyeron miles de escuelas para poder impulsar la educación, puesto que la educación se consideraba, y aún se sigue considerando, el instrumento fundamental para que la sociedad pueda progresar. Y por último, tenemos la reforma laboral. En esta reforma laboral se estableció un salario mínimo, se redujo la duración de la jornada laboral. Si os recordáis y si recordáis la revolución industrial, ya sabéis que las jornadas laborales eran muy largas. También lo que se hizo fue ajustar la duración de los contratos y el trabajo de las mujeres, niños y niñas también se empezó a regular y se aprobó una ley que regulara los sindicatos, que ya sabéis que los sindicatos comenzaron durante la revolución industrial. En las fábricas los obreros y obreras lograron que se llevaran a cabo los sindicatos. Pues bien, eso sería en cuanto al tema de reformas de la República. Y aquí, perdonad un momento, un aspecto fundamental de nuestra historia, que fue la Guerra Civil. Muchos conocéis muchos aspectos de esta guerra civil, de hecho seguro que habéis visto alguna película en la que se recogen aspectos de la misma. En este sentido, el 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y fundamentalmente por los que se oponían a la República, dio un golpe de Estado. Un golpe de Estado igual que hizo Primo de Rivera en el 1923. Y este golpe de Estado fue contra el gobierno. Este hecho que provocó pues la guerra civil, una guerra civil que empezó en el 1936
y que acabó en 1939. En este sentido, la población española se dividió en dos zonas. La zona republicana, que apoyaba al gobierno, que estaba a favor de la república, y la zona sublevada, que al final apoyaba a los partidarios del golpe de Estado, al ejército y a Francisco Franco. Después de casi 3 años de enfrentamientos continuos entre la zona republicana y la zona sublevada, que ocuparon todo el territorio, las tropas franquistas consiguieron vencer en 1939, el 1 de abril, y en este sentido terminó lo que sería la guerra civil con la derrota de la República. La guerra, la verdad es que fue un tiempo de sufrimiento en el que hubo un montón de miedo, destrucción, hambre, escasez de alimentos. De este modo, como había escasez de alimentos, las autoridades lo que hicieron fue limitar el consumo de productos básicos como el pan, el aceite, a una cantidad mínima por semana. O sea, no se podía comprar o adquirir más de esa cantidad. La guerra que provocó, pues provocó un gran desastre, cientos de muertos, heridos, y muchas personas lo que tuvieron que hacer fue huir del país, exiliarse, marcharse para huir de la represión. ¿Y qué era la represión? Pues al final los que se pusieron al frente del poder lo que hicieron fue perseguir y por así decirlo, castigar a los que no estaban a favor de ellos. Por eso la sociedad española se dividió entre los que habían vencido y entre los que habían sido vencidos. Y España quedó arrasada con miles de viviendas, carreteras y industrias destruidas. O sea, fue un gran desastre. Fundamentalmente es una guerra civil porque muchas de las personas civiles que estaban en el país se enfrentaron entre sí, y esto es fundamentalmente la diferencia con una guerra como puede ser la guerra de la independencia, que también vimos, en el que nuestro país y todo nuestro país lo que hacía es sublevarse ante un enemigo que era de fuera para intentar quedarse independizados y que nadie de fuera los controlara. Bueno, esto ha terminado aquí. Ya sé que es un pelín complicado y un pelín lioso, pero bueno, ya sabéis que podéis preguntarme cuando queráis. Un saludo, hasta luego. Bye bye. Quería comentar antes en el vídeo de la explicación de sociales que yo os tengo que decir adiós, pero vuestra nueva maestra y tutora os va a presentar ahora una parte de esta explicación, y ya a partir de ahora ella será la que realiza estas explicaciones, corrija vuestras tareas y esté ahí. Yo os tengo que decir adiós, pero ya sabéis que seguro que nos volveremos a ver, porque graduación tiene que haber, y bueno, que siempre me vais a tener aquí para lo que necesitéis. Hasta luego. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, soy la señora Gema y tenía muchas ganas ya de estar por aquí y de conocernos. Hoy vengo a contaros sobre las primeras diputadas de las Cortes Españolas. Y es que las Cortes Españolas de 1931 contaron con las primeras mujeres diputadas, como eran Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Vamos a comenzar con Clara Campoamor, que era abogada y estudió en una universidad cuando apenas habían mujeres en ellas, y colaboró con diversas asociaciones que defendían los derechos de la mujer. Además, ella luchó desde el Congreso de los Diputados para que el voto femenino fuera legal y pudiera ejercerse. Victoria Kent, además de ser diputada, fue directora general de prisiones y trató de mejorar las condiciones de los reclusos y reclusas. Victoria Kent fue la primera mujer que ejerció la abogacía en España. Y por último, Margarita Nelken, que su apellido es alemán, por lo que despistaba a muchas personas que creían que eran extranjeras. Bueno, fue elegida diputada en 1931, 1933 y 1936. Además de política, también era escritora y pintora. Intervino activamente en la Guerra Civil Española. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos enseguida. Chao.